Muy buenas tardes. Bueno, yo antes que nada quiero agradecer a la Fundación Juste, así como a todas las instituciones que han apoyado este importante evento, porque para mí siempre es un placer estar aquí bueno, en la medida de que sea posible poder contribuir, eso ya me lo dirán ustedes después, a pensar sobre los retos que tiene el crimen organizado y en las relaciones que hay con respecto al Estado. Quiero mostrarles, el tema es muy genérico, no hay mucho tiempo, así que rogaría que alguien me avise. Como no me puedo quedar más tarde, director, si me permites, me avisas y dejamos un ratito de preguntas, que es lo que a mí realmente me apetece. Entonces, como les decía, me parecía un tema muy genérico y creo que para llegar al punto de las relaciones entre el crimen organizado y el Estado, debemos empezar a pensar cuáles son los factores facilitadores que están contribuyendo a un desarrollo realmente extraordinario del crimen organizado en la región. Hay una presencia social, política e incluso yo diría cultural, esa narcocultura, narcopolítica, narcoeconomía. Hay una presencia extraordinaria que lleva, ¿no?, el prefijo permanente de narco y que está indicando esa presencia tan abrumadora y ese particular desarrollo que tiene estos actores criminales en la región. ¿Por qué? ¿No? Lo primero que se nos viene a la cabeza es pensar por qué. Y yo quiero mostrarle algunos datos que también quizás nos ayuden pues, a matizar algunos de los estereotipos que tenemos respecto a la región. Me gustaría que empezaran ya a pensar, que seguro que lo han hecho muchas veces, por qué este particular desarrollo de estos actores criminales y, de hecho, por qué desde que principios de la década de 2000 América Latina es la región más violenta del mundo, en la que Naciones Unidas y otras aportaciones como el Índice Global de Crimen Organizado están planteando que buena parte de toda esta violencia es generada por estos actores criminales, ¿no? Bueno, para... no me gusta mucho esta fuente, sí me gusta, es Inside Crime, es un portal de investigación periodística. Yo quería algo de organismos internacionales como Naciones Unidas, que tiene un índice de homicidios extraordinario, pero que ya no está muy actualizado y las cosas han cambiado, ¿no? El último es 2019 y por eso se me ocurrió plantearles... ¡Ay, Dios mío! Bueno, quiero que vean aquí muy rápidamente, por supuesto, las diferencias regionales, no, perdón, las diferencias regionales que existen, perdón, subregionales y por países. Pero fíjense en, por ejemplo, el 1, 2, 3, 4, 5, sexto grupo. Estamos hablando del máximo nivel de homicidios, que son 65 homicidios por cada 100.000 habitantes, y bajamos progresivamente en el que pueden ir viendo cómo desciende el número de homicidios. Se me ocurría señalarles, si toco el botoncito rojo, es la lucecita. Ah, vale. Entonces, este grupo, que me parece el más numeroso con fíjense las cifras que estamos hablando y las más importantes, las más altas son estas. Son países que están entre los 20 homicidios y los 11,2 por cada 100.000 habitantes. Para que se hagan una idea de lo que significa esto en la vida de los ciudadanos, no sé si saben, probablemente no lo sepan porque no nos preocupa, porque no es un problema. España es un país muy seguro, pero la referencia española me parece trascendental para que intenten imaginar cómo se viven con estos niveles de inseguridad. Nosotros tenemos el 0,7, 0,6 de homicidios por cada 100.000 habitantes. Somos un país muy seguro. Por eso muy pocas veces nos paramos a pensar en este problema, porque no es un... Pero con esto, con este 0,7 homicidios por cada 100.000 habitantes, quiero que piensen lo que significa vivir incluso en El Salvador, que es un tema que El Salvador, que era de los países más violentos del mundo, ahora mismo es el país que tiene menos homicidios por cada 100.000 habitantes a través de las políticas criminales aplicadas por el presidente de la institución de política
que sería realmente interesante tener la oportunidad de contemplarlas. No los podemos detener en el mapa, pero sí quería que tomaran dimensión de esta inseguridad de la que estamos, las que quiero plantear. Bueno, como tenemos que pensar, les he propuesto que pensemos por qué esta violencia, veamos diferentes factores que nos pudieran indicar. Nosotros trasladamos el mapa que acabamos de ver, lo trasladásemos en tonalidades que más o menos están aquí puestas, sería un mapa, pese incluso al grupo más bajo, que dominarían en la gama de rojos, ¿no? Unos rojos muy potentes. Veamos otros factores, que en este caso es el índice de democracia de Economist, su vigencia, que contempla factores que yo remito, sin quitar esta sentencia, pero quiero hablarles luego de otros aspectos del Estado de Derecho, que remite a cuestiones de funcionamiento formal de las democracias. Elecciones sin fraude, no violentas, alternancia pacífica de élites, expresión de libertades civiles. Bueno, quiero que vean, ya se imaginan que el 10 es la mejor puntuación, el 0 es la peor. Miren por favor el resto del mundo, la región se ubicaría en una posición media, ¿no? Es decir, no es una posición trágica, no es una posición extrema, en rojos, ¿de acuerdo? Con lo cual, aunque hay serios problemas y retos, no cabe duda que no parece que sea un dato, salvo excepciones que conocemos como Cuba, Nicaragua, Haití es un estado fallido, o Venezuela, han ido empeorando, pero nos mantenemos en este tono amarillo. Por eso estoy hablando de una expresión media consolidada, tirando un poco alta. Estos colores en azules están indicando los más oscuros, los mejores datos sobre índice de desarrollo humano. El IDH contempla no solamente el Producto Interior Bruto, sino que también, con el fin de entender una forma de desarrollo más amplia, contempla también datos de educación y esperanza de vida. ¿De acuerdo? Con lo cual, nos puede dar una percepción mucho más amplia de un concepto de desarrollo que también debe ser más amplio. Bueno, yo quisiera que siguieran comparando los colores que hay aquí. Y estamos viendo que hay tonos más pálidos, aquí son más intensos, pero que estos colores poco tienen que ver, por ejemplo, con otras regiones del mundo. Este es el IDH, el Índice de Desarrollo Humano. Si incorporamos la variable de índice de desarrollo humano ajustado por desigualdad, las cosas cambian a peor. ¿Por qué? Porque el IDH en general podríamos pensar que sería la situación que potencialmente tiene la región sin incorporar la variable de desigualdad. Si la incorporamos, como digo, la situación empeora. Y de una posición media, los verdes oscuros son los índices mayores, los rojos casi ennegrecidos son los peores, incorporando el índice de el IDH ajustado por desigualdad, podemos comprobar que estos colores serían tirando a ocres, estarían ocupando una posición intermedia baja. ¿De acuerdo? Y desde luego con esto no quiero relativizar la gravedad de desigualdad estructural histórica que tiene la región, pero la podemos comparar con otras áreas del planeta donde quizás estarían pensando, cuando les he comentado la pregunta, que las cuestiones económicas, desigualdad y pobreza podría ser uno de los factores, pero ya están viendo aquí que, desde luego, América Latina, como están viendo en todos los datos que estoy proporcionando, nada tiene que ver con África, ¿no? Es una región en vías de desarrollo y con países de renta media. La década de mayor crecimiento, que además tuvo resultados sociales, hubo una importantísima reducción de pobreza y de desigualdad. Lo cierto es que fue en la década de 2003, 2013, 15, en cuanto al ascenso a las clases medias muy importante, los índices de inseguridad es cuando estaban creciendo más. Por lo tanto, no quiero negarlo, pero quiero relativizar
una traducción mecánica respecto a pobreza y desigualdad con inseguridad. Porque además me parece que es, en última instancia, criminalizar a la gente que es pobre. Y ya tiene bastante con ser pobre, sino que por el hecho de serlo tenga de forma natural criminales. ¿De acuerdo? Así que, bueno, no estamos viendo tampoco, en cualquiera de los casos, una situación extrema. Quiero insistir en los problemas que hay de pobreza y desigualdad, pero no es extrema con respecto a otros lugares del mundo. Miren, esta es otra cuestión a la que se alude con mucha frecuencia. Los índices de educación. En América Latina, en las discusiones múltiples que tiene con especialistas, incluso con ciudadanos comunes, les preocupa extraordinariamente la formación académica. Les voy a hablar de la relación que existe entre imperio de la ley, corrupción e impunidad. Estos tres factores están íntimamente relacionados a través de una relación inversamente proporcional. A mayor fortaleza del imperio de la ley, menos corrupción y menos impunidad, y al revés, a mayor debilidad del imperio de la ley, más corrupción y más impunidad. Creo que estos tres factores y su relación inversamente proporcional es extraordinariamente importante y nos conecta directamente con la relación entre el crimen organizado y la posible complicidad no me gusta decir del Estado, representantes del Estado, que el Estado entero es absolutamente corrupto. Quiero aclarar esto porque voy a volver a decir Estado y no quiero decir esto, ¿de acuerdo? Pero sí vamos a ver que hay un problema de corrupción sistémica y estructural. Esto no significa decir que todos los representantes estatales son corruptos, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, por imperio de la ley podríamos interpretar de forma muy rápida que sería la capacidad que tiene el Estado de imponer la ley. Y yo agregaría de aplicar la ley y que se cumpla. Con lo cual aquí hay una parte de la población que debe tener también apego al cumplimiento de la ley. ¿De acuerdo? En este caso, este índice va del 0 al 100. El 0 está aquí. Venezuela... perdón, se ha borrado, pero está en nada, no hay. Van del 0 al 100. El 100 es el mejor dato posible, es decir, el máximo posible de fortaleza de imperio de la ley. Dinamarca tiene una puntuación en este índice de 90. Es el país que tiene mejor índice de imperio de la ley. Y aquí he seleccionado a los países de la región y me gustaría que observaran que, a excepción, como tradicionalmente viene ocurriendo, de Chile, Costa Rica y Uruguay, ningún país están todos por debajo de 50. El mayor grupo de países está entre puntuación del 20 al 30. Esto, de acuerdo a la definición que he dado, viene a significar que el Estado no siempre aplica la ley y el ciudadano no siempre la cumple. Cuando esto ocurre, les decía que hay una relación directamente proporcional con los niveles de corrupción. A mayor debilidad del imperio de la ley, con la definición que acabo de dar, mayor nivel de corrupción. Y esto lo vamos a comprobar en el siguiente esquema. Aquí estamos hablando del control de corrupción y tenemos la misma puntuación, de 0 a 100. No me cabía, pero si pusiéramos el gráfico anterior con este, veríamos que los datos son prácticamente iguales. Claro, porque estoy hablando de control de corrupción. Y de nuevo, la mayoría de los países, a excepción de los ya mencionados, Chile, Costa Rica y Uruguay, no llegan a 50 y el percentil que tienen en este caso es muy similar al de la fortaleza o debilidad, en este caso, de imperio de la ley. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí se puede interpretar, o yo lo interpreto, me encantaría que lo discutiéramos,
que esa relación que les decía inversamente proporcional vendría dada porque, en buena medida, la norma en América Latina, la aplicación y el cumplimiento de la norma es negociable. Si esto nos da tiempo lo hablaremos, pero en principio lo que están dando estos dos datos es que si hay bajo imperio de la ley es porque la ley, negociando con un representante del Estado, se puede evadir o bien se puede negociar y cumplir parcialmente. O bien, podríamos hablar de muchos casos, se puede hacer una ley para la conveniencia de determinados grupos. ¿Esto qué hace? Pues que la corrupción necesariamente, si cabe esta posibilidad de negociar la norma, la posibilidad es que la corrupción suba inmediatamente o que el control de corrupción sea muy bajo, ¿no? Y esta cuestión se está dando acá. Esto, como digo, es una cuestión muy cotidiana. Tengo la fortuna de tener mucha relación con expertos latinoamericanos, con alumnos latinoamericanos y con ciudadanos latinoamericanos. Y sí, y yo tengo la fortuna de conocer durante muchos años en diferentes visitas a la región. Y sí, puedes comprobar que de forma cotidiana hay una posibilidad siempre de obtener un privilegio. En este caso podríamos, fíjense, los privilegios pueden ser permanentes, vitalicios, pongamos determinadas familias poderosas que constituyen las élites y que por su posición van a mantener de forma vitalicia, incluso más allá, se va a heredar determinados privilegios que les permiten mantenerse en esa posición. En este caso, el mundo de las relaciones y de la negociación es fundamental, ¿no? Cabe siempre la posibilidad de que por contactos personales, por influencia económica, etcétera, puedas lograr monopolios que se pueden constatar todavía en la región sobre determinados mercados o concesiones de contratos públicos, etcétera. Porque recuerden que los niveles de corrupción son muy altos. Pero incluso un privilegio es evadirte pagar una multa o pagar un soborno a un policía de tráfico para que no te ponga la multa. Y en este caso, ese privilegio te dura el ratito de no pagar la multa, pero no deja de ser un privilegio. Y esto, como digo, forma parte de la cotidianidad. Estamos hablando de la sociedad en su conjunto, donde se demuestra que estos niveles de corrupción, altísimos niveles de corrupción, forman parte de lo que se llama tolerancia a la corrupción. Y si contemplamos la excepcionalidad posible ante la ley y estos niveles de corrupción, podemos hablar, o yo así lo planteo, de una cultura interiorizada en las sociedades latinoamericanas en mayor y en menor medida, no es siempre igual, de cultura del privilegio. Esa cultura del privilegio la practican siempre que pueden los ciudadanos. Y por favor, quiero que se me entienda cuando digo esto. Cuando no funcionan las posibilidades de obtener derechos por el principio de igualdad ante la ley, porque hay un problema de cultura del privilegio que está sistematizada, interiorizada por la sociedad, es una cuestión de supervivencia social. El ciudadano no es que no quiera tener derechos, es que se ve obligado por esa supervivencia social a renunciar a ellos y aspirar también al privilegio. Con esto fíjense el círculo vicioso que se está recreando. Pero estamos hablando de ciudadanos, es decir, actores legales. ¿Qué pasa con los actores ilegales, los actores criminales? Lo mismo. Se comprueba que el crimen organizado, no el crimen organizado, sino su particular desarrollo en la región, está absolutamente favorecido porque pese a ser un actor criminal, ilegal y criminal, puede ser un actor también privilegiado. Esto es lo que le está dando ese poder y ese margen de actuación. La dimensión del crimen organizado en su desarrollo, porque el crimen organizado existe incluso en Dinamarca, que hemos dicho que le queda un 10%, ¿no? Lo que podríamos llamar de ese 90% de cultura de la legalidad, que están en el top,
también tienen un 10% de lo que hemos llamado cultura del privilegio. Y el crimen organizado existe en todo el planeta. Lo que creo que hay que explicar es el particular desarrollo que tiene. Y en este caso, ese particular desarrollo viene dado... Perdón. No, ahora, por favor, el mapa que hemos comentado. Entonces, como les decía, no se puede entender el desarrollo del crimen organizado sin la complicidad del Estado. Sí se puede entender su existencia, pero su particular desarrollo no. Es necesario que el Estado sea cómplice de los actores criminales para que tengan un particular desarrollo. Esto no lo digo yo, lo dicen la mayoría de los expertos dedicados a crimen organizado. ¿Habría posibilidad de encontrar un mapa donde también estuviera integrada América Latina? Habíamos visto fotos, porque querría dejar fijo ese mapa. Entre tanto, les decía, no hay mejor protector que el Estado, también para los criminales, para las organizaciones criminales. Fíjense, en este caso podríamos pensar, si estoy diciendo que hay bajo imperio de la ley, es decir, que la ley no siempre se aplica y no siempre se cumple, que además esto abre un espacio de negociación absoluta a través de la corrupción, y que además esto a lo que conduce es a altos niveles de impunidad, que en realidad cuando alguien intenta corromper a alguien es para tener una acción que está fuera de la ley y no recibir castigo, que es la definición de impunidad. Por tanto, la región, por cierto, también se caracteriza, de ahí esa relación que les plantea inversamente proporcional, a altos niveles de impunidad. Es este campo abonado el que yo planteo sin eliminar otros, pero en el que sí quiero poner particular hincapié, el que creo que nos permite entender, máxime viendo los datos que hemos visto de esa posición media un poco alta, media un poco baja, me parece que podemos entender. Estos son los niveles de percepción de corrupción en la región. Bueno, el resto del mundo tampoco va mal, pero en este caso tenemos, ¿no?, como de nuevo aquí podemos entender, fíjense, no todos, aquí quiero llegar, no sé cómo voy de tiempo, director. 15 minutos me quedan para las preguntas también. Para la conferencia y después... Vale. Entonces, fíjense, el caso de Venezuela, el caso de Nicaragua, Haití, que es muy pequeñito y se ve muy mal, son los colores más potentes. El resto de la región, los niveles que estoy hablando de corrupción, no es este color. Están aquí, pero no están aquí. ¿De acuerdo? Como en esos tres casos que he citado. Y aquí quiero llegar, porque como les decía, yo he dicho que se aplica discrecionalmente la ley, que no siempre se cumple y que además esto se puede negociar a través de la corrupción para lograr impunidad. Esto podría remitir perfectamente a una situación anómica, ¿o no? Podría hacer todo el mundo lo que quisiera. El Estado aplicando la norma, yo la acato no, y además puedo corromper a todo el mundo. Bueno, llevaría a pensar que incluso en América Latina este desarrollo del crimen organizado se debe a que en los estados fallidos serían la norma. Eso ocurre en África. En América Latina solo hay acuerdo, y desde hace tiempo, en que Haití es el único estado fallido de la región. El único. Con lo cual, ¿de qué estamos hablando? No estamos hablando de estados fallidos. Estamos hablando de estados frágiles, donde el Estado, pese a lo que he dicho, es capaz de establecer y regular la sociedad, con excepciones. ¿De acuerdo? Es decir, se establece una especie de equilibrio precario, pero que funciona extraordinariamente bien, que permite al Estado ser
el poder superior, no el único, pero sí el superior. Y a partir del mismo, regular, pese a como dirían muchos colegas latinoamericanos cuando voy con ellos a la calle, que me dicen, ¿no ves este desorden? Bueno, este desorden es producto de lo que estamos hablando. Son sociedades desordenadas, pero hasta cierto punto, porque el Estado se sigue configurando como un poder superior. Eso es lo que evita que sean estados fallidos. Sin embargo, la pregunta puede ser si ese crimen organizado no se desarrollaría mejor en estados fallidos que en estados frágiles. No sé qué piensan. Cuando hago esta pregunta, todo el mundo me dice, no, mucho mejor en estados fallidos. ¿Dónde va a parar el crimen organizado? Allí, ¿no? Puedes hacer lo que quieras. Bueno, no. Hay tal desorden que no puedes hacer lo que quieras. Es que el crimen organizado también requiere de cierto orden y estabilidad. Miren, el crimen organizado, para llevar además tráficos, no solamente de drogas, sino de las más variopintas demandas, necesita de carreteras, de aeropuertos, de puentes, ¿de qué más? De un sistema financiero. Todo esto no existe. Bueno, incluso de cierto orden. Esto no existe, pese a que hay homicidios altísimos, todavía no estamos en el momento del Estado fallido. Este cierto orden que garantiza el Estado es idóneo para el crimen organizado, porque puede utilizar los servicios, infraestructuras e incluso el sistema financiero que lo respalda el Estado y tiene la suficiente credibilidad, pese a su fragilidad, para el tráfico, para el lavado de activos, para cualquier cosa. Y saben que lo mejor, que además pueden contar con la complicidad del Estado, de representantes del Estado. Estoy diciendo que todos los presidentes, desde la cúspide hasta la jerarquía administrativa, ¿todas esas personas son corruptas? No. Es que no hace falta que todo el mundo sea corrupto, pero sí que hay una corrupción sistémica. Y eso es lo que ocurre. Con lo cual el campo está perfectamente abonado. Es la mejor circunstancia posible. Servicios, claro, servicios. Cuando digo servicios, y he dicho carreteras, infraestructura en general, etcétera, estamos hablando de precariedad. Porque la corrupción obstruye el desarrollo. Las carreteras no son todas las que hacen falta, tampoco tienen la mejor calidad, los aeropuertos se quedan pequeños, aunque hay países ahora mismo, capitales, que están haciendo mucho más grandes sus aeropuertos, etcétera, etcétera. Pero son suficientes, o suficientes si lo comparamos, incluso bastante mejor si lo comparamos con un Estado fallido, ¿no? Así que esta es donde yo quería plantear la posibilidad de relación del crimen organizado con el Estado. El crimen organizado, en este caso, está en el mejor de los entornos posibles. Sus posibilidades de poder, de ostentaciones incluso de poder, que no tenemos tiempo para relatar aquí, vienen dadas por esa complicidad. En Dinamarca, estamos en el mejor ejemplo posible, hay crimen organizado, pero no es visible, no lo hay. ¿Saben cuál es la no me aguanto, se lo voy a contar. Y además me encantaría que me lo discutieras. ¿Saben cuál es el índice de fortaleza de la ley de España? El 60. Ha bajado, ¿eh? 60. Queda el 40. En ese 40 podríamos entender, en términos de seguridad, que aunque los españoles, porque tenemos 60, hemos tenido 77 incluso, porque los españoles no es ni los homicidios ni el crimen organizado, ni determina nuestras vidas, ni es visible, ni lo consideramos una amenaza. Pero no podemos olvidar que España es la puerta de entrada de mucha de la cocaína que sale de América Latina, que como la profesora Sagredo les contará mañana,
La región, y por eso también tenemos que entender la presencia del crimen organizado, por supuesto, es el mayor productor de cocaína, que ahora ya es uno de los tráficos, que hay muchos más, y uno de los negocios, porque hay muchísimos más. Pero España, yo estoy preocupadísima. Es uno de los lugares, en la geopolítica de las drogas es absolutamente clave. Pues yo estoy preocupadísima, pero los ciudadanos no, porque no determina sus vidas, no se ve. No hay problemas de seguridad. Hemos dicho que hay 0,7 homicidios. Habría que preguntar por qué, otra vez. Y yo quiero remitir, para reforzar mi argumento, a la cuestión que hemos referido respecto a imperio de la ley. Y cuidado que estamos en 60, tenemos 40 donde hay corrupción y donde hay impunidad, donde se puede negociar espacios para que precisamente España sea un lugar de entrada estratégica de toda la cocaína que viene de América Latina. Ese 60, entre otros aspectos, está garantizando que no sea determinante en nuestras vidas, que no nos preocupen ni los homicidios ni el crimen organizado. Lo tenemos absolutamente invisibilizado. No se trata de los medios, no me consta que haya mucho debate político, y los ciudadanos tampoco les preocupa. Bueno, a mí mucho. Y con esto acabo. Muchísimas gracias. Hemos dejado un espacio para poder hacer alguna pregunta. No sé si ustedes... Sí. No, creo que no necesito micrófono, ¿no? Sí. Sí. Vale. De acuerdo. Hola, buenas tardes. Soy Francisco Javier Montero, fiscal superior. En el año 2009 estuve en El Salvador, no precisamente de vacaciones, fue un viaje profesional, y efectivamente se daba ese año justo la tasa que ha dicho usted, 100 muertos por 100.000 habitantes. Era un país de 7 millones de habitantes, 7.000 muertos. Yo caí en la tentación de extrapolarlo a nuestra pequeña comunidad, y eso en Extremadura era una población de 1 millón de habitantes, 1.000 homicidios al año. No saldríamos a la calle. Ahora se ha bajado exponencialmente la tasa de homicidios, pero todos sabemos por qué. Hay un presidente de la República, Bukele, que tiene un apoyo mayoritario, creo recordar, superior al 80%, es decir, la gente quiere seguridad, porque cuando yo estuve, la gente no salía a la calle. O sea, ibas por la calle y veías delante de cualquier comercio, metralletas, había balaceras continuamente, bueno, era una inseguridad, y ir al centro digamos, histórico, ni pensarlo. Yo lo planteé y me dijeron que de ninguna manera, Claro, entonces esto, yo estuve intentando formar a jueces, fiscales, policías, y tenían mucho interés en que esa tasa de homicidios tan brutal, era en ese momento con Honduras, un año uno, otro, los países con mayor tasa relativa de homicidios, y tenían mucho interés en acabar con esa tara, con esa lacra que eran las maras provenientes normalmente de Estados Unidos, que se habían organizado. Pero claro, ¿cómo se ha reducido? Se ha reducido obviando los esquemas del Estado de Derecho, es decir, derechos como un proceso justo, el derecho a la presunción de inocencia, prisión provisional con garantías, simplemente no existen. Entonces, claro, eso manda un mensaje social que además tiene un respaldo muy mayoritario, que para mí es peligrosísimo. El Estado de Derecho, sus mecanismos no son suficientes para acabar con la lacra de ese crimen más o menos organizado. A mí me parece absolutamente preocupante, y desde luego el efecto ha sido demoledor en la tasa de delincuencia, pero la ausencia de garantías y derechos fundamentales es atroz. Que eso se pueda extrapolar a otros países, pues da como un poquito de miedo. Y la cuestión es que yo me he planteado también, después de oírle a usted, en ese momento podía haber una cierta implicación del Estado, o sea, los mecanismos no eran suficientes per se porque no daba la policía, no daba la administración de justicia, o había una cierta connivencia o colaboración, o llamémoslo X, por parte del Estado, o tolerancia. Y que ha tenido que llegar un señor que diga, esto se acaba, y se acabó, pero claro, con una mano un poquito dura, por decirlo así suavemente. Suavemente, sí, muy suavemente. A usted por la pregunta. Bueno, ya hacía referencia, ¿no? Ahora mismo El Salvador tiene 2,4 homicidios por cada 100.000 habitantes.
gracias a estas políticas a las que usted hace referencia, que hacen del presidente Bukele no el más popular de la historia entera desde la independencia de la República de El Salvador, sino de todo el continente. Estamos hablando ya del bukelismo, ¿no? Y en América Latina está siendo un referente muy importante. No sé si están siguiendo, por ejemplo, qué ocurre en Ecuador. En Ecuador, donde ha habido motines desde 2019 terribles, ¿no? Con unos niveles de violencia extraordinarios, que además ha subido motines en la cárcel y mucha más violencia. Ecuador era como una especie de isla de seguridad hace muy poco, y se han disparado los homicidios extraordinariamente con el pánico de toda la población. Ese pánico ha dado lugar a que se haya normalizado casi ya, como en El Salvador, vivir en estado de excepción. Y además apoyado por la población. Es tan popular, yo le llamo la estética de Bukele. Si les decía, siguen noticias del Ecuador, para ver las cárceles hay una estética. Al presidente Noboa le molesta bastante que le comparen con el presidente Bukele, pero hay incluso una estética, ¿no?, de tener a todos los presos atados, todos en fila, en fin, estoy segura que han visto todas esas imágenes. Bueno, esto, yo estoy tan preocupada como usted, fiscal, puede ser muy contagioso, porque además es que el ciudadano está absolutamente desesperado, muy desesperado, lleno de pánico, y determina cualquier actividad, hasta llevar a tus hijos al colegio. Vas muerto de miedo, ¿no? Ahora, el riesgo de esto es que, en términos de democracia, el fin no justifica los medios, como ustedes muy bien saben. Y esto es lo que se está sacrificando completamente a través de estas políticas absolutamente represivas que violan derechos, ya no derechos políticos, derechos humanos básicos, con gran apoyo popular. Quiero ir a su pregunta, que me interesa muchísimo. Usted decía, bueno, pero además de todo esto, la policía está desbordada. Cierto, lo estaba. Las Fuerzas Armadas también. Y el Poder Judicial, absolutamente. El Estado entero estaba desbordado en 2009 con esto. Usted mismo lo comprobó. Claro, y aquí empezamos con el argumento de el problema en América Latina es que el Estado o no llega porque no tiene los suficientes funcionarios, porque no tiene la suficiente formación, porque sus salarios son muy bajos. Es verdad, es verdad. Ahora, incluso se habla de los vacíos de Estado, ¿no? Todo esto es porque hay espacios en los que no hay presencia estatal. Yo quiero ponerles el ejemplo de una cárcel. Estoy deseando publicar un artículo sobre cárceles en el Ecuador. La etnografía carcelaria ha demostrado que hay autogobierno como hay fuera de las cárceles. Y este es un espacio, no creo que haya un espacio más estatal ni más custodiado por el Estado que una cárcel. En el interior, y alguien me puede decir, ya, pero hay pocos funcionarios, sí. Pero en el interior hay autogobierno. Las organizaciones criminales, iba a decir, se han apoderado. Mi hipótesis es que hay un pacto implícito por los niveles de corrupción que hay y por la etnografía, lo que ha puesto de manifiesto, en el que yo te doy la cárcel, te doy un espacio público y tú me garantizas el orden interno. Además de todo el negocio de mercados internos que hay en las cárceles. Estoy hablando de Ecuador, pero este problema se replica, insisto otra vez, en mayor o menor medida en toda la región. Aquí no solamente hay un problema, como ocurría en 2009 en El Salvador en general, de falta de funcionarios. Aquí hay un problema de concepción política basada en la cultura del privilegio. De tal manera que lo que tú aprecias que ocurre en la sociedad se replica de manera extrema en las cárceles. Y el Estado está dando esa posibilidad de autogobierno. Así que no es solo el número de policías o la falta de policías que es cierta. Bueno, el capitán Darío va a hablar de
me encantaría discutir con usted eso, sobre el papel de las Fuerzas Armadas también en el combate del crimen organizado, ¿no? O en otras muchas tareas. También es limitante y están desbordados. Pero es que no es solo eso, el problema no es solo eso. Hay una cuestión, y acabo con esto, que es, por ejemplo, los salarios. No, es que todo el mundo es corrupto porque los salarios son ínfimos. No es verdad. No hay una relación siempre entre un salario bajo y ser corrupto. Hay señores que tienen, y señoras, salarios altísimos y son corruptos. No vale esa relación. Hay algo, además de eso, hay algo mucho más complejo que yo pretendo plantear a través de los factores que les he enunciado, y disculpen tan rapidísimamente. A usted. Profesora, buenas tardes. La triple frontera y el crimen organizado y sus posibles relaciones con el terrorismo internacional para financiación o demás. ¿Qué nos puede contar de...? Mire, yo le voy a confesar. Es que siempre he sido muy incrédula con la presencia. Me voy a corregir inmediatamente, ¿eh? Pero siempre he sido muy incrédula con la importancia del terrorismo internacional en cuanto a su presencia en América Latina. Creo que durante mucho tiempo se le está dando una trascendencia que no tenía. Francamente, ni siquiera la triple frontera, que es verdad que hay constancia. No solamente en la triple frontera, hay focos localizados en otros lugares, pero la triple frontera es verdad que son de los espacios más conocidos para poder testificar y comprobar la presencia del terrorismo internacional. Siempre he sido muy incrédula, ¿no? Me ha parecido que hablar de terrorismo internacional en América Latina no, al menos no es un problema prioritario. Y, bueno, hay presencia, hay complicidad con el crimen organizado, también la hay en el Sahel, precisamente de todo ese comercio, de todos esos tráficos que salen de América Latina, y que una de las rutas para llegar a Europa o a España concretamente es atravesando el Sahel y yendo hacia el norte. Y ahí también se está comprobando que hay, ¿no?, una complicidad y negocios comunes entre ambos actores criminales. Pero para el caso de América Latina no creo que sea un problema de seguridad. Iba a decir, me faltan datos. Sí, creo que nos faltan datos a todos. A lo mejor me estoy equivocando. A lo mejor es que estamos todos demasiado desbordados por el crimen organizado. Desde luego los negocios existen. Pero no sé hasta qué punto esos negocios en América Latina son trascendentales para el desarrollo del terrorismo internacional en el resto del mundo. Si eso es a lo que usted se refería. Por la vía de financiación, por otras vías. Yo también estoy pensando en ello. No tenemos datos en realidad. Y a mí no me parece, y cuando lo digo, bueno, no soy especialista en terrorismo internacional, no soy en crimen organizado, pero es que yo muevo muchos datos de crimen organizado y aparecen muy poco, muy poco. Muy poco comparado con el problema del crimen organizado, ¿no? Pero yo siempre soy muy cauta, sin negarlo, en la trascendencia que pueda tener, la verdad. Soy consciente que hay autores que mantienen lo contrario, ¿eh? Esta es mi posición. ¿Nada más? Bueno, pues muchísimas gracias. Ha sido un auténtico placer tener la oportunidad de hablar sobre América Latina y, bueno, sobre crimen organizado. Así que muchas gracias, es un auténtico placer. Gracias a todos.